Muy pero muy buenas amigas y amigos, estamos para una nueva entrevista de Radio Cuervo Uruguay. Nuevamente estoy con el señor Francisco Arroyo Vieira, embajador de México en Uruguay. Un gusto, ¿cómo le va? Con muchísimo gusto recibirte, Onofre, aquí en el espacio cultural de la Embajada de México en esta ocasión, para presentarte y mostrarte una tradición mexicana ancestral, prehispánica, sincrótica con la religión católica, que es la ofrenda o altar de muertos. Sin duda es una ocasión cultural, histórica, también de carácter religioso, si se quiere, muy especial y particular, que se celebra el 1 de noviembre y 2 de noviembre, ¿verdad? Sí, en la tradición prehispánica se celebraba los últimos 15 días del mes de octubre, porque había distintas ánimas a las que guiar al inframundo, al mar de la tranquilidad, a la paz eterna. Pero ya con la conquista española, ya con la religión católica, la Iglesia deduce que el 1 de noviembre sería el Día de Todos los Santos, San Pedro y San Pablo, y el martes el Día de los Difuntos Mayores. A todo esto, el tema de la tradición indígena, ¿no? Maya, azteca, de una manera como que busca prevalecer más allá del tiempo. Sí, la raza azteca, los aztecas, eran unos indígenas con una mentalidad muy avanzada. Tenían sistemas democráticos espléndidos, eran una cultura muy limpia. Por eso este choque tan terrible cuando llegan los colonizadores españoles, que no precisamente eran tan afectos a la limpieza. Pero los aztecas eran una religión, pues un pueblo con una larga tradición democrática. Le daban mucha importancia a la educación, a la buena crianza de los niños. Y en esa buena crianza también les inculcaron que la señora de Mictlán, Mitlacutli, la señora del reino de las sombras y del reino de los muertos, los iba a esperar en un espacio en donde no había un precepto moral más que el de haberse portado bien en la tierra. No había terror, no había infierno, había una especie de serenidad y de tranquilidad a la que los seres humanos podían aspirar y alcanzar luego de haber cumplido su misión en la tierra. Entonces, los aztecas nos dejaron la tradición de llevarnos con la muerte, de quererla, de abrazarla, de verla como un hecho natural y de, ¿qué te diré?, hasta de burlarnos de ella. Sí, uno lo que ha observado desde un punto de vista personal es como que naturalizan la muerte, ¿no? Mucha la cultura más bien religiosa o atea como que siempre tiene un temor hacia la muerte, pero en el caso mexicano es diferente. Sí, es muy distinto porque no había el precepto del temor a la muerte, del temor al infierno, no había el horror. Era un paso natural y para ese paso natural había que llevar perros xoloescuincles para que nos acompañaran en el camino, había que poner muchas veladoras para que iluminaran el camino, había que tener alimento y hasta mezcal para que nos alegrara el camino, y había que juntarnos de las cosas que en vida nos habían gustado, de tal suerte de sentirnos más a gusto en el inframundo, que era el quinto espacio, que era la quinta esencia, que era el quinto paso al que un muerto podía aspirar. Había espacios como el Tlalocan para quienes habían muerto por ahogamiento, por rayo, por alguna enfermedad perniciosa. Había otro espacio para los guerreros o las mujeres que habían muerto en la lucha por el parto, por dar la vida. Y había otro espacio para los niños, una especie de limbo, que era un espacio transitorio, porque los niños que no habían probado el maíz, esto es, que habían sido alimentados solo por la leche materna, pero que no habían comido un fruto de la tierra, tendrían la oportunidad de reencarnar en el futuro. Entonces era un sincretismo muy interesante, y en esta ocasión se lo dedicamos a un gran escritor mexicano que se llamaba Juan Rulfo, que estaría cumpliendo 100 años, que fue un autor
de novelas un poco adelantadas. Yo digo que se adelantó a García Márquez en un realismo mexicano muy intenso, muy intelectual, a veces árido, pero con una sabiduría que llega a las raíces más profundas del alma mexicana. Y por qué no, nos dimos también el lujo de homenajear a Daniel Viglietti, que está empezando su camino al inframundo, que seguramente va a llegar al mar de la tranquilidad, que seguramente será acompañado por su xoloescuincle y por su guitarra y por sus comidas y por sus emociones, sus pensares, filosofía. su filosofía, su ideología, que era dura, y en el camino que lo acompañará el recuerdo de Lourdes Villafaña, su mujer, que es mexicana y que tiene un espacio en la Embajada de México con mucho afecto y con mucho respeto. Uno, deduciendo de todas estas cosas que está comentando, saca y le surgen muchas preguntas. Como por ejemplo la tradición azteca, ¿no? En lo religioso, que tiene que ver mucho con la adoración también del maíz, de la naturaleza, de los animales, ¿verdad? De los elementos de la tierra. De la tierra. Entonces, por ejemplo, vemos que hay el fuego, cuya luz ilumina el camino, las semillas, lo que da la tierra, y elementos que tienen que ver con el maíz. Aquí hay tamales, que es un elemento, que es un preparado de maíz. Y hoy en la nochita, pues vamos a recibir a la comunidad uruguayo-mexicana. A las 18 horas aproximadamente. A las 18 horas, sí. Mañana 2 de noviembre vamos a tener abierto este espacio cultural para que la gente venga y vea un pequeño esfuerzo de la embajada. Sí, que sin recursos, pues hombre, hicimos aquí el milagro de que el alma mexicana esté el alma de Juan Rulfo, y de que vean que nosotros con la muerte nos llevamos muy bien. Puede ser nuestra comadre, nuestra amiga. Nosotros decimos que la calavera nos pela los dientes. ¿Qué significa la calavera nos pela los dientes? La calavera nos pela los dientes, es decir, que nos hace lo que el viento a Juárez. Eso quiere decir que no le tenemos miedo, que a la flaca, a la huesuda, a la parca, a la enjuta, a la blanca, la podemos invitar a bailar, a beber y a que sea nuestra amiga. A uno también le surgen otros tipos de interrogantes, como el por qué Juan Rulfo, más allá de los 100 años también, de su nacimiento. Porque es un artista, es un literato que para nosotros reflejó el alma mexicana. El Llano en Llamas es un prontuario muy interesante, con el cuento fundamental, que es el de Pedro Páramo, pero también tiene el Gallo de Oro, y tiene Macario, y tiene inclusive libretos que fueron llevados al cine por don Roberto Gabaldón, que fue un gran director de cine mexicano, del cine de oro, el del blanco y negro, y que nos hace pensar que en México el realismo mágico, que luego reinventa con una gran jerarquía intelectual y belleza y pulcritud y efervescencia, García Márquez, creo que tiene un antecedente muy interesante en Juan Rulfo, que estaría cumpliendo 100 años Otra interrogante, ¿por qué 1 y 2 de noviembre? ¿Por qué 2 días? Porque la tradición prehispánica eran los últimos 15 días de octubre. Y de alguna u otra manera, cuando viene la colonización española, cuando vienen los españoles a México y viene la tradición católica, los católicos inventaron muchas formas de sincretizar el alma nacional y el alma de la creencia indígena con la nueva alma de la colectividad católica. Entonces hicieron más o menos coincidir. Perfecto. El 1 de noviembre puede ser que tenga que ver más bien relación con el tema de los niños y el 2 con los adultos. Naturalmente, hoy es el día de los angelitos, de los muertos niños, de los muertos chiquitos, de los que ya dije estaba en una especie de limbo que los prehispánicos pensaban que habría que conservar de tal suerte de que pudieran regresar al mundo en la reencarnación. En la tradición católica no, en la tradición católica simplemente iban al cielo porque no había pecado mortal. Ahora, otra consulta. Cuando una persona ejercía actos de maldad en su vida, ¿no? Después, cuando fallecía, ¿eso también lo ha tomado en cuenta supuestamente? No había
preceptación moral. No había preceptación No moral. había preceptos morales con los prehispánicos, simplemente había un lugar, un apartado, vamos, Como un lugar de penitencia. la parte más innoble del mundo, de quienes habían muerto luchando, de quienes habían muerto, de las mujeres que habían muerto por parto, de los criminales, que los dejaban un poco a un lado. Pero aún así tenían un lugar. Tenían un lugar en el inframundo. Más que interesante. Sí. Los criminales podían ser castigados en la tierra, inclusive con la pena capital, pero en el inframundo los dejaban en paz. Bien, más que entendible. No había infierno para los prehispánicos, no había terror. No había terror. Y una consulta también. ¿Esta tradición es en todo México o hay algún estado que tiene otro tipo de pensar? Según pues, las razas indígenas, hay algunas variables. Los mayas, por ejemplo, sacaban los huesos de sus muertos para limpiarlos. En Michoacán, hay los tarascos, tenían otro tipo de sincretismo con la muerte. Quizás el más bello, en el lago de Pátzcuaro, en Janitzio, de hoy a mañana hay peregrinaciones de barcazas que van con la gente en silencio a los cementerios de Janitzio, y en los cementerios de Janitzio llevan música, llevan comida, llevan veladoras, se conduelen con sus muertos, pero se ríen, pero se abrazan, y finalmente dicen: a mí las calaveras me pelan los dientes. Muy buena frase, la vamos a tener en cuenta. Sí. Y si hablamos un poco sobre el altar, ¿cómo se arma un altar de muertos? Bueno, tiene que ser por pisos, porque van representando de alguna manera los distintos mundos de los indígenas, pero para la tradición católica también podrían significar la triada, la Santísima Trinidad. Nosotros en esta ocasión, y gracias al ingenio de doña Blanca de Francisco y de Pepe Domínguez, nuestro ataché cultural, pusieron uno de 4 pisos, en donde vemos a Daniel Biglietti, donde vemos la máquina de escribir, donde vemos los alimentos, el tequila, los faritos, que son cigarritos que usaban los condenados antes de morir. Se fumaban un farito antes de ir al cadalso, ir al paredón. ¿Qué vendría a ser un farito para que la gente Un cigarrito. Un cigarro. Perfecto. Un cigarrito. El pan de muerto, con las calaveras muy bien planteadas, con el azúcar que representa un poco el alma de los que se fueron, y como verás, la flor de cempasúchil. Trajimos de México una alegoría, que es la flor tradicional del Día de Muertos allá. Y por lo que veo también hay... El xoloescuincle, que está por ahí también, es el perro que acompañaba a sus amos al camino. También vemos que hay libros de Juan Rulfo. Naturalmente, también. Porque el homenaje este año es a Juan Rulfo. Hay una botella de tequila que también tiene calaveras, y una botella de mezcal de la Sierra de Guanajuato, curado con lima y con iztafiate. La verdad que interesante. Sí. Uno aprende muchas cosas, sinceramente, que vivimos acá, ¿no? en Uruguay, y que a veces no conocemos estos tipos de tradiciones, y la verdad que es muy llamativo observar cómo se va gestando, ¿no? Toda esta el cultura. Papel picado, que es una belleza en sí mismo. ¿Hay algún tipo de simbología con cada tipo de elemento? Sí, naturalmente. Cada elemento del altar obedece a una raíz. Por ejemplo, el hecho de que estén semillas, que es el fruto de la tierra, el hecho de que estén los elementos, el agua, el fuego, los alimentos, en fin. Vengan al espacio cultural de don Vicente Muñiz Arroyo, que estará abierto a partir de mañana a las 9:30 de la mañana. Todo el mes. Todo el mes. Todo el mes. Y hoy se inaugura. Bien, ¿y la dirección para que la gente pueda 25 saber? de mayo y 33. Departamento de Montevideo, ciudad de Montevideo, aquí en Sí, Ciudad Vieja. Ciudad Vieja. Bueno, la verdad que muchísimas gracias a usted, también al señor José Domínguez por esta entrevista. El señor José Domínguez se anda escapando de la parca. ¿Se anda escapando? Se anda escapando. Bueno, pero es mejor, ¿no? Es mejor, sí. El... Porque a él también la carabela les pela los dientes.
Y esperemos que a uno también. También a Onofre. También a Onofre. Y Bueno, a nuestros radioescuchas. bueno, la verdad que muchísimas gracias por este espacio y bueno, estamos en contacto. Encantado. Muchas gracias.